Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Bueno, les presento a mi hermana María Jesús. Ella, bueno, ha hecho muchas cosas en su vida, se ha dedicado a muchas cosas diversas. Eh, y hace mucho tiempo que ha explorado los oráculos. Durante mucho tiempo leyó runas, estudió arte, estudió cocina, es instructora de buceo, sabe astrología, estudió terapia cristal también. Pero Sí. hace un tiempo, sí, hace un tiempo se ha estado dedicando a leer registros akáshicos. Es muy bonito el trabajo de los registros akáshicos. A mí me gusta mucho. Y, y antes de escuchar a María Jesús, les quiero contar mi experiencia con su lectura, porque hace un tiempo estamos con un problema en mi casa. En realidad yo, desde que me cambié a esta casa, he estado peleando con la casa, ¿sí? He estado con mucho conflicto porque llegamos, había humedad, habían hongos, tuve que cambiar unos muebles, después he tenido mucha alergia en la casa, después hemos tenido ratones. Han pasado todo el tiempo cosas que me han tenido muy incómodo. Entonces mi hermana me dijo, bueno, podemos leer los registros de la casa. Y yo dije, wow, ¿se puede leer los registros de la casa? Sí. Entonces me leyó los registros de la casa, ¿sí? Y fue muy bonito el trabajo porque me ayudó a reconciliarme con la casa, ¿sí? Es muy bonito el trabajo con los registros porque la persona conecta con una información que viene de algún lado misterioso del universo y nos permite entender y ordenar un montón de cosas que nos están pasando. Por eso a este live le puse registros akáshicos, el universo habla. Bueno, hermana, te quiero preguntar qué te parece el título del live y qué te parece que yo digo que el universo habla cuando leemos los registros akáshicos. Podríamos partir por ahí. Me gustó mucho el título y que claro, es como que no sé si el universo, porque abarca demasiado, pero en el fondo lo que yo siento que habla es como algo más objetivo y puntual, porque, o sea, sí es parte como del universo, porque en el fondo esa información está contenida en todas las partículas que nos rodean finalmente. O sea, uno podría acceder a los registros de todo. Piensa que todos estamos hechos de carbono, ¿se entiende? Ujú. Pero cuando uno accede a los registros, accedes con tu nombre que te inscribieron como de pila tus padres. También podrías acceder con tu apodo, quizás recibes otra información. Entonces es como, ¿qué información trae tu alma en relación al personaje que estás aquí ahora? ¿Se entiende? Y a Más veces o menos. Sí. conectas con vidas pasadas también, ¿sí? Pero hay como un paquete incluido, que hoy te desenvuelves, por ejemplo, tú como Tomás, ¿sí? No sé si se entiende. Por ejemplo, Ah, yo a veces me abría como María Jesús de la Fuente y después usaba el apellido completo de la Fuente Herrera, nosotros en Chile usamos dos, y sí me variaba la información, ¿ok? No era tanto, pero sí, bueno, las primeras veces que uno abre también es curioso, como que puede ser un bombardeo, puede que veas más imágenes, es como, me sentía mal a veces, como que eso se va ordenando igual. O sea, hay que hacer un trabajo para que no sea como desbocado, por decirlo así. cuéntanos cómo te fuiste interesando en los Ah, registros, ok, tu relación también con la intuición, porque ahí hay todo un camino que has recorrido claro. y cómo llegaste a los registros, qué sé yo. Bueno, que todo empezó por nuestra madre, que tenía artritis y empezó a buscar soluciones alternativas y ahí se abre la puerta del Reiki y el Reiki te abre la puerta a todo. ¿Ok? Ese fue como el primer paso. Entonces, claro,
no sé qué edad tenías tú, yo tenía 10 cuando hice mi primer curso de Reiki. Yo tenía 16. Claro. Y después la mamá hacía muchas, seguía contactando todo este tipo de información y fue a una feria esotérica con sus productos de Aura Soma, que es una terapia cromática de colores muy chingona, y hizo un intercambio y llegó con una bolsita de runas. Y la bolsita de runas traía su significado y cómo tirarlas. Muy sintetizado, pero muy simple y sencillo de alguna forma. Entonces, claro, yo las agarré, tenía 17, al principio me costaba leerlas, pero es como que me tragaron. Después en el tiempo, por ejemplo, agarraba el tarot y me costaba más. El tarot son aparte 72 o 72, 70 y tantas cartas, ni siquiera sé cuántas son. Las runas son 25, yo ocupo 33, que es como una versión modernizada dentro de lo no moderno, y se me da más fácil en verdad. El tema es que la runa es un alfabeto muy antiguo que se transmitía por tradición oral, entonces no hay información. Entonces yo empecé a ver todas las películas que tocaban temas nórdicos, celtas, series, etcétera. Y fui como de todas, fui agarrando un poquito, un poquito, un poquito. Y de alguna forma, después en un momento apareció un vecino que tenía, un vecino en la puerta de al lado de mi casa, acá, que tenía esa información que yo estaba buscando. Es como que me ha ido llegando la información muy cerca. Wow. Y claro, el vecino, porque las runas, a diferencia del tarot, es que en el fondo las ocupas, tú las puedes ocupar para algo muy práctico, para protegerte, para que te dé buena suerte, etcétera. Y sí funciona. Pero es un tema que a mí me cuesta entrar ahí, porque es muy fácil cagarla cuando no usas esas cosas. O sea, uno no puede empezar a hacer cosas así, así, mover energía, tiene consecuencias, ¿ok? Entonces, claro, en un momento de mi vida, antes de llegar al vecino, mis finanzas eran nefastas. Siempre tenía trabajo, pero no me pagaban bien. Entonces la mamá dijo, eso es un desequilibrio, de que trabajar por otro lado. Entonces me empezó a ayudar con cursos de astrología. Y después una persona, yo quería seguir estudiando, pero era bastante complejo. Y de ahí una persona me dijo, una bruja que hacía limpiezas cuánticas. Como ahora entiendo que lo que hace son limpiezas cuánticas. Tú puedes limpiar en el 3D con copal y vas a limpiar. Pero no es lo mismo limpiar todos tus cuerpos. Por ejemplo, lo que estoy empezando a entender de las limpiezas cuánticas es que, por ejemplo, trabajan con la llama violeta de San Germain o con Cristo, Jesucristo, ¿se entiende? Eso abarca así ya toda la bomba nuclear, ¿ok? Tienes que decirme si me estoy yendo por muchas ramas. No, Entonces, dale, ahí volveremos al... sí, entonces, eh, claro, empecé con la numerología, me dijo, estudia numerología. Eso te va como a ordenar todo y después en el tiempo me dijo, estudia astrología porque te vaya a perder. Entonces, me dijo con quién estudiar aparte. Me dijo, estudia con Felipe Caravantes, él es chileno, es un crack. Él es un profesor de matemáticas que era totalmente escéptico y se va a España y conoce a una persona que hace esto y la persona le dice, tú vas a terminar enseñando esto. Y él sabe muchas líneas de numerología, unas que no enseña, así numerología de la muerte, por decirte, y algunas muy predictivas, muy certeras. Entonces, claro, empecé por ahí, empecé a entender que uno trae un paquetito de karmas y que ese tema del dinero, y que no solo el dinero, es como estar en la tierra, es la materia y los vínculos en la materia y el árbol genealógico. Y es todo lo que me ha tocado trabajar. O sea, te aprieta por un lado, después te aprieta por el otro. La numerología te va enseñando cómo ordenarlo. Y en ese momento, tú me dijiste, hermana, ven a hacer mi curso de abundancia y prosperidad. Y yo era igual, a pesar del Reiki y todo esto, yo era súper escéptica, súper escéptica. Y tú estás ahí con las meditaciones de Oneness, que yo llegaba ahí y veía todo el ritual, y claro, y sentía muchas cosas y me daba angustia porque empezaba a sentir todo lo que tenía atascado adentro, y al mismo tiempo decía, esta gente está totalmente loca. O sea, un ritual cristiano la gente canta, pero los indios se tiran al suelo y todo, todo. Y decía, pero lo que más me angustiaba no era eso, era lo mal que me sentía yo, que no podía ni llorar en esa etapa de mi vida. Tenía así todo esto colapsado, el chakra garganta.
y claro, después empecé a entender por qué. Después Felipe Caravantes, claro, me dijo, porque me tomé, o sea, estudié como 4 o 6 meses con él y tomé una cita con él para que me explicara. Y él me empezó a explicar cosas muy básicas. Me dijo, ¿en serio te querés ir a bucear? ¿Tú quieres irte a bucear? Me dice, con esos números que tú tienes, tú quieres irte a vivir al lado del mar. Y como que me miraba así, decía como... Y sí me predijo algunas cosas. En el tiempo yo también empecé a entender que predecir el futuro no era lo más útil, ¿ok? Porque que no es que esté bien o mal, ¿ok? Pero uno no se puede sentar a que las cosas pasen. Lo útil es saber cuál es la energía disponible, qué es lo que me va a hacer mejor, qué es lo que me va a Mm. ayudar más, cómo optimizo mis recursos para que, no sé, no desperdiciar mi energía, por ejemplo. Sí, es interesante eso que dices, porque cuando me hiciste la lectura de la casa, yo sentí que eso hiciste al leerme la casa, ¿no? Es como que captaste cómo era la casa, cómo era la relación mía con la casa y me abriste posibilidades. Ya, Eso fue muy sanador, fue muy bonito, fue como muy luminoso el trabajo que hiciste. ya. Bueno, yo empecé a los 17, ya tengo 40, o sea, son más de 20 años leyendo oráculos. Y claro, por la Gestalt agarré quizás el tarot de Marsella, entendía un poco por la numerología también los arcanos mayores, pero nunca los menores. Entre medio conocí a una amiga, la Ana, le mando un saludo, que es un crack con el tarot. Es, yo creo que la persona más acertada que he conocido leyendo las cartas. Y con ella empezamos a hacer un ping-pong, como el año del COVID, y que era tremendamente terapéutico, porque nos permitíamos hacer hasta la pregunta más tonta del mundo. Y ahí te vas dando cuenta cómo se abre la información. ¿Ok? Y a veces la respuesta es una, pero la posibilidad de que se desenvuelva esa respuesta es inimaginable. ¿Ok? Ojo, que las personas más controladoras son las que más quieren saber qué va a pasar en el futuro. O sea, todos los que se vuelven un poco adictos, que es normal, quieren controlar en el fondo lo que va a Ah, pasar. los que se vuelven adictos a los oráculos, ¿quieres decir? Claro, quieren Sí. controlar lo que va a pasar. Y claro, y la Ana, en el fondo lo que yo aprendí con la Ana es que ella abordaba la forma de preguntar diferente y eso hacía que la respuesta fuera muy provechosa. Por ejemplo, No sé, eh, ¿qué me va a pasar mañana en el trabajo? Sería como lo que cualquiera preguntaría. No, es como, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para que mañana me vaya bien en el trabajo? No qué va a pasar, qué va a pasar, y a veces no pasa, porque como existe el libro de Dios y a veces eso que pasa involucra a 3 personas, ya con que involucre a una y esa persona tomó otra decisión por X, ya cambió tu futuro. Y yo siento que cada vez cambia más rápido el futuro, como a corto plazo. Hay cosas que no cambian, así que están como muy predestinadas. ¿Por qué? No sé si es destino, no sé, hay cosas que están así muy tajantes y pasan, pero hay otras que a veces no pasan, así no sé por qué no pasan, ¿ok? Entonces tienen que ver Doctor Strange, porque Doctor Strange, esa película de Marvel, el tipo es un mago que maneja todas las posibilidades que se pueden desenvolver en el universo. Y ahí si ves esa película se entiende muy bien, así cómo se desenvuelve una respuesta oracular predictiva, por decirlo así, ¿ok? Pero yo puedo tomar esa información y ver cómo hago para que a mí me haga bien, ¿se entiende? sí, 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 y deja de ser una respuesta predictiva a la que le das a la persona, sino que la respuesta le abre una posibilidad. Por ejemplo, lo que me dijiste el otro día me decía, porque yo llevo varios años en conflicto con la casa en la que estoy viviendo, peleando con mi casa, ¿sí? Sintiéndome incómodo en la casa. Entonces, lo primero que mi hermana me dice cuando me hace la lectura de la casa, me dice, es una buena casa. Y la casa dice que tú puedes estar cómodo en ella si aprendes de ella. Y entonces, solo esa frase, que evidentemente yo sentía que tú estabas percibiendo algo en un nivel muy profundo, me abrió una posibilidad completamente nueva y distinta acerca de cómo relacionarme con mi casa, ¿no? Y
no solo eso, sino que me permitió abrirme a posibilidades nuevas de relación conmigo mismo. Fue muy bonito, fue Claro. muy simple lo que me dijiste, pero fue como algo se destrabó así, ¿no? Bueno, el profe Felipe de numerología, él explicaba que las casas tienen un número y ese número te determina un trabajo, ¿ok? O sea, no es que sea como casualidad, o sea, hay muchas personas que lo hablan. Y claro, a veces una casa te implica más trabajo porque estás más tiempo o quizás no tanto o más disfrute, pero al menos en la numerología, si son números que uno tiene, como que te hacen más fricción. O sea, por ejemplo, si yo nací el 3 y mi casa tengo el número 3 en la puerta, sí va a ser o más positivo, o sea, me puede sumar para ambos lados de alguna forma. O los años. Un año suma tanto y yo tengo muchos 4 ese año. Sí, se me activan más esos programas que me está molestando o que me está haciendo bien el 4. Es un poco eso. Y claro, se puede abrir registro a las casas, por ejemplo, un terreno que quieres vender o para qué en verdad es ese terreno. ¿Se entiende? A las mascotas, hay personas que se dedican a eso. A las plantas no le he abierto aún, pero también se le puede abrir a las plantas. En verdad, todo prácticamente. Sí, A todo. y cómo funciona, digamos, Ya, cómo se abren, cómo también es tu experiencia cuando lo haces, ¿no? ya, ¿Qué es lo que pasa por dentro de ti cuando estás haciendo eso misterioso, ¿no? claro. Te voy a dar las dos versiones como para hacer una comparación. Por ejemplo, cuando leo las runas o las cartas, que una amiga, Nati, que debe estar por ahí, me regaló un tarot de gatos. Yo decía, oh, este tarot no tiene librito explicativo, no voy a poder leer los arcanos menores. Y un día lo agarré, lo barajé, lo tiré y lo entendí todo. O sea, las imágenes eran perfectas para mí. ¿Ok? Es como que uno lo ve y como que las imágenes solas te van armando una historia. Así como que empiezas a reconocer, no sé si los patrones, pero como a reconocer, no sé cómo decirlo. Las runas en el fondo son distintos porque son como letritas, símbolos. Y claro, algunas obviamente tienen cierto significado que te dan un norte para allá o para acá, pero se empiezan a correlacionar, hay una como que salta más a la vista, y también son sensaciones corporales, ¿ok? Las lecturas de runa a mí me dejan a veces el cerebro frito, así frito, frito. Si la persona es muy dual o tiene mucho enredo mental, Te está cansa. saliendo de la cámara del celular, hermana. Es que el gato se acostó, sí, ahí está. Ajá, sí. Ah, ya, ahí sí. Y claro, la diferencia de los registros es que uno abre un espacio, pero ese espacio causa mucha paz y no necesariamente agotamiento. A mí la misma bruja me decía, bueno, si lees las cartas o las runas, tienes que abrir y cerrar. Pero yo decía, ¿abrir y cerrar qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que abrir y cerrar? Sí, te tienes que proteger, ok, tienes que proteger. ¿Y me protejo haciendo qué? Decía yo. ¿Se entiende? Todos lo dicen, pero nadie te explica cómo. Me pasé un año entero mirando podcast de todo, hermano. De todo, me explotó el cerebro. Y terminé sugestionada con los ovnis y los fantasmas, en fin. Y las entidades del bajo astral, en fin. Y claro, en el fondo los registros te dan una pauta súper estructurada. Entonces lo primero que haces, dependiendo de cómo tú te sientas, yo lo estoy haciendo así. Yo agarré un libro, en verdad, me lo sugería una psicóloga y después una persona que abre el registro y dije, ya. Entonces, claro, te dan una meditación que es como para enraizar y después abres los registros con una oración. ¿Ok? De hecho, esa psicóloga que yo tomaba terapia me gustaba porque podía hablar esas cosas. Y yo le decía, Cristina, recibo información, a veces escucho voces, no me voy a decir, tienes esquizofrenia, andate al psiquiátrico, te vamos a medicar. Al contrario. Ella siempre me empujó a que abriera registro. Y yo como que no le encontraba el sabor. Mm. Pero ya cuando estaba más metida en la búsqueda de entender todo esto, apareció una argentina que ya hace limpieza, sanaciones akáshicas se llaman, que es como una limpieza cuántica, y ella abre registro. Y la encontré justo en el momento que decía, necesito la información, necesito esta información,
¿Qué hago? Necesito esta información, no sé cómo hacerlo. Aparece ahí así, ¡pua! Y me suelta todo. Me leo el libro, me sugiere una meditación, yo lo empiezo a hacer de otra forma, tomo una lectura con ella y es que me lo decían todo. O sea, cosas que yo pensaba me las respondía. No, no, no. O cosas que a veces no entendía, después me daban ganas de. Decía, ah, ya sé por qué me dijo eso. Y me dio otra meditación, que está en YouTube, de hecho, es una meditación con el Merkaba, Ujú. que es como que activas tu Merkaba, lo bajas al centro de la tierra, enraizas, lo subes, como que te envuelves en un huevo, te conectas con el chakra de acá arriba, que se supone que es el octavo, y de ahí con Andrómeda. Y ahí se abre, ¿ok? Y ahí como que, pero no, no se abre como una chicharra involuntaria. O sea, tú preguntas y la información baja a voluntad, Ujú. porque te puede bajar información como una chicharra, pero no tienes cómo saber si realmente es de la fuente esa información, ¿ok? Ese es un tema no menor. Y por ejemplo, con las meditaciones de Diksha o con experiencias de conciencia expandida, lo que yo sentía meditando es como yo sentía que subía acá. O sea, estaba en mi cuerpo, pero estaba como arriba. Ujú. Ahora registros estás abajo, es como que baja algo, se ancla. Mm. Muy loco, porque es totalmente diferente la sensación. Es muy distinta. Es como que baja aquí, a esta parte de acá. Yo siento eso al menos. Sí, Sí. Y el Diksha se puede sentir en todas partes también. sí, sí, sí. Entonces, literalmente es como una bajada de información, ¿no? Literal, es como que Sí, abrieras la llave y ¡fu! Baja. Y puedes ver exacto. imágenes, puedes tener sensaciones, puedes escuchar cómo te explican las cosas. Yo igual a veces escucho muy claro cómo me explican o me llegan frases que no son mías. Yo siempre voy escribiendo si me abro a mí, porque después relees y dices como, ah, ok, a veces se olvida también. Es Ujú. muy útil escribir. Claro, y cuando empecé a meditar contigo, ahí recibía un poquito de información, pero era una palabrita, una imagencita. Después, estando acá en México, tenía rachas que meditaba todos los días, más de una vez al día. Ahí sí me bajaba mucha información, así de la nada. No sé si toda la información... Sí, la información sí era, porque yo al principio no la pescaba, pero por ejemplo, después de un mes ocurría, porque yo tampoco podía sugestionarme y dejar de hacer o no hacer. Porque me decían, ah, va a volar por arriba de tu cabeza un pájaro verde. Pero sí, una amiga sí se casó, me dijeron, va a llegar un gringo y se la va a llevar y se va a casar. Y fui el año pasado a su boda. Después dije, oh, se me había olvidado esto, dije yo. Y fue así tal cual. Pero pasó como en 7 años, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, claro, había una, no sé si facilidad, pero se me daba. Sí, entonces lo que estoy entendiendo es que hay, bueno, son varias cosas, pero hay una que es importante. Una es que obviamente aprender a bajar la información es una habilidad, pero Claro. también otra cosa muy importante es cómo entregas la información. Sí, Porque una misma información se puede entregar de una forma que a la persona la va a enredar más o la va a complicar más. O esa misma información se puede usar de una forma que le da a la persona la posibilidad de empoderarse, tomar decisiones, expandir sus posibilidades, ¿no? Es como... claro. A veces una lectura de tarot o de runas te deja más enredado, por ejemplo. Es bastante frecuente. Ujú. Y se puede ver mucho más recalcado lo negativo. Entonces, claro, puedes quedar asustado, pues, sugestionado, así como, no, no, mejor, los registros es raro que no quedáis asustado, puedes quedar removido emocionalmente, pero después se ordena igual. Así como que te dan un remesón, pero se ordena. Se ordena porque es información que te trae paz. O sea, cuando la información es de la luz, como dicen, Ajá. te trae paz.
Ya, qué interesante lo que estás diciendo. Y Sí, son muy, porque entiendo, sí. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de algo que he estado enseñando hace un rato ya en los cursos de meditación, que hay una dimensión de la realidad, ujú, los físicos cuánticos, o por lo menos los místicos que hablan de física cuántica hablan de esto, que es una dimensión de la realidad en donde, en un sentido muy básico, la realidad es luz y es sí, posibilidad total, ¿no? claro, Y cuando uno eh, entra en contacto con esta dimensión sin forma de la realidad, puede crear puede crear realidad desde la fuente, desde el espíritu, ¿no? Ay, voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Tenemos, está la mente, están las emociones, está el cuerpo, y el cuerpo, las emociones y la mente son frecuencias energéticas muy densas, ¿no? Eh, el cuerpo es una energía muy burda en el sentido de que es material. Luego las emociones son un poco más sutiles que el cuerpo, pero siguen siendo bastante densas. Cuando sentimos una emoción, el cuerpo es afectado intensamente por la emoción. Son energías también muy físicas. Luego está el pensamiento. El pensamiento es un poco menos físico, es un poco más etéreo, más diluido, más sutil. Pero ahí no termina la realidad. La realidad tiene más dimensiones de profundidad. Y la exacto, dimensión más profunda de la realidad es el vacío. El vacío que no tiene forma. Eh, el vacío es algo así parecido al espacio. El espacio, si tú prestas atención al espacio o al vacío, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, tus pensamientos suceden en el espacio y el vacío, pero el vacío no está intentando cambiar a los pensamientos ni modificarlos. Simplemente les da lugar para ser tal cual como son. Lo mismo con las emociones, lo mismo con el cuerpo. Entonces el vacío es un lugar de paz y de no conflicto, y cuando nosotros entramos en contacto con el vacío, lo que ocurre es que todos nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestro cuerpo comienzan a reestructurarse y volver como a su forma original. Entonces lo que te estoy entendiendo es que cuando vamos a los registros akáshicos, entramos en contacto con esa dimensión del espíritu, y desde el espíritu claro, lo que hacemos es, ¿cómo decirlo?, convertir ese campo de posibilidades en información que reestructura a la mente, reestructura a la emoción, reestructura a la personalidad y reestructura al cuerpo. claro, Algo así, ¿no? Es sí. es como que el espíritu hable para nosotros directamente, algo así. Piensa que es como tu iCloud de información, así en simples palabras. Y, y claro, me empezó a pasar que cuando abría registros después quedaba muy tranquila. Mm, O a veces me pasaba algo y no sabía cómo manejarlo y tampoco sabía qué quería preguntar y abría registros nada más y me empezaba a sentir mucha paz. Y era así como, sí, no estoy sola. Era muy evidente como que había asistencia, aunque no me estaban diciendo nada. sí, claro. Claro, ahí entiendo por qué pasa eso. Entonces parece que a veces al leer las runas o el tarot, eh, no sé si tú o otros entran en otros lugares, ¿no? Yo creo que sí. No sé si todos son conscientes, pero yo creo que uno sí. Ujú, Sí, sí. Sí, cuando leo runas, por ejemplo, no veo imágenes. Puede que algo, pero con los registros veo imágenes. O sea, veo, por ejemplo, una playa soleada. sí. Sí, a mí me llamó la atención cuando me leíste los registros de la casa y hiciste la oración. Sí, Yo instantáneamente sentí paz. Fue sí, como, sí. fue como así como, ya está. Y pareciera ser que después todo lo que viene, toda la conversación, fuese como poner en palabras esa paz.
que Ya, bajó. Esa fue mi percepción, ¿no? ok, ok, ok. Mm. A ver, cuando a mí me los leyó Alejandra, que se las recomiendo profundamente, es una genia, porque, porque te da un feedback muy bueno. ¿Qué sentía yo? Es como que, claro, no alcanza. Yo primero escribí todas las preguntas, muy importante cómo se pregunta, más que sí o no, o si va a pasar o no va a pasar, es por qué, para qué, cómo. Y por ejemplo, no por qué Pepito me hace tal, sino que qué pasa que yo tengo que vivir esta situación con Pepito. ¿Qué está pasando en mí? ¿Me entiendes? Entiendo, claro. Es muy importante hacer la pregunta correcta que permita darle Absolutamente. responsabilidad, poder, posibilidades a la persona. Claro, y eso obviamente se puede orientar si uno no entiende cómo preguntar. Claro, yo tenía una lista de preguntas escritas y como que, claro, empiezo la videollamada con Alejandra, me empezó a hablar, hizo la oración, empezó a hablar y como que yo no miraba la lista y me estaba respondiendo casi que en un orden perfecto a lo que yo había escrito. Ujú. Y después al final me dijo como, bueno, ¿te queda algo más? Ah, sí, me pasa tal con esto. Y ahí quizás era otro lado y me daba como tips más prácticos de qué hacer en el día a día. Así ya, tienes que tomarte 3 litros de agua, tomas muy poca agua, estás dejando esto de lado y tal. Y sí, me funcionan, me han funcionado. Claro, qué interesante. Las personas Sí, están empezando a hacer preguntas. ¿Te gustaría responder dale. algunas preguntas? Claro, claro. Bien, Benjamín pregunta, ¿en qué se parecen y diferencian el tarot con los registros akáshicos? Ya, el tarot es mucho más predictivo. El tarot te da un abanico muy amplio de una pregunta, así como que te da el escenario. Así puedes ver lo que pasó ayer, lo que podría pasar, cómo se siente la persona, cómo podría actuar la persona, qué circunstancias están en el exterior, como rondando esta situación que como que contribuyen a que esta situación ocurra. ¿Se entiende? Y los registros van más profundos, en verdad, como que no hay necesidad de que sea predictivo. Mm. Es más, te conecta más con tu propósito al final, más que otra cosa, siento yo. El tarot, Sí, yo no digo que sea malo, porque a veces uno necesita preguntar algo muy práctico, ¿me compro este auto o este otro? Quizás este auto es más viejo y está mejor y que el que parece ser, eso sí te lo puede responder muy bien un oráculo. Es muy práctico, muy simple, puede sonar hasta tonto, pero sirve. Y sí sirve. El tema de los oráculos que a mí no me encanta es que la gente no se hace responsable de las respuestas. mm, O sea, como que dicen, ah, ya sé, ya. Entonces no hacen nada. Y vuelven 3 meses después y preguntan lo mismo. Y siguen en la misma situación. Y vuelven a preguntar lo mismo 3 meses después. Y así se va. sí, Entonces, sí, claro, como que no nutre, siento yo. entiendo. Sí, yo sentí los registros así, como... Por eso le puse al título del live de hoy día, El universo habla, pero en realidad debería haberle puesto El espíritu habla, porque esa es la sensación, es como una información para tu alma, ¿no? Claro, Para el crecimiento de tu alma, claro. algo así, ¿no? La oración lo dice también. Es como para que me conecte con mi propósito y pueda ayudar a otros. Dice como una frase así. Exacto. Eh, Nati pregunta, si no sabemos muy bien cómo preguntar, ¿nos ayudas a formular correctamente las preguntas? Claro, totalmente. Porque lo primero que hay que preguntarse uno mismo es ¿para qué quiero yo esta información? O sea, ¿por qué quiero saber esto? ¿Por qué quiero sentirme mejor? ¿Por qué quiero saber cómo ejecutar algo? A veces uno no tiene claro el para qué está preguntando eso. Cuando ya entiendes para qué, también hay que ser bastante íntegro. O sea, hay que ser bastante honesto con uno mismo. Puede ser una pregunta muy tonta y a veces sale una bola de información que ni te imaginas, así que es una joya.
¿ok? Ujú, Pero ¿para qué quiero ocupar esta información? Y de ahí dices, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Por qué repito esto? El por qué y el para qué son muy útiles. ujú. Sí, claro que son todas preguntas que, o sea, si uno lo piensa así como desde la psicoterapia, son preguntas que tienen que ver con la responsabilidad, ¿no? Claro, Em, alguien preguntó algo más arriba, voy a buscar. Psicoterapeuta Carmen dice, me recuerda lo del doble cuántico. ya yo no entiendo mucho del doble cuántico. Ah, ya, sí, bueno. Intriga. Es algo parecido a lo que yo decía recién sobre el espíritu. Aunque está por ahí arriba, en algún lugar. Algo así. Aquí hay Ya. otra. Aquí hay otra. Su Life dice, ¿consideras que la astrología también te lleva a esperar lo que va a pasar como si fuera un destino? ¿Y cuál es la diferencia de la astrología con los registros? A ver, la astrología hay ramas predictivas y hay ramas totalmente psicológicas, así evolutivas. Entonces ahí depende lo que tú quieras. Yo sigo a varios astrólogos. Todos dicen que los eclipses marcan cosas un poco predictivas, como en patrones. Pero al final la astrología es una joya también, porque te sirve para saber dónde te está apretando el zapato. Y es infinito, infinito. Em, no sé si es bueno o malo que sea predictivo. O sea, va a depender cómo lo ocupes tú, siento yo. Si vas a decir, ah, ya va a pasar esto y me siento en mi hamaca, en mi sillón, y no hago nada. A veces dice, ah, pero me dijeron que iba a ser, ah, pero es que las cosas cambiaron. Claro, la gente que se lee mucho los oráculos a veces se queja con el lector. Es como, oye, pero no es la culpa del lector, es lo que te salió a ti en las cartas. Claro, depende de la rama de la astrología. A mí me gusta mucho la astrología porque explica muy bien la energía disponible. A veces yo estaba colapsada, no entendía por qué, agarraba un video de Pablo Flores y entendía todo lo que me estaba pasando, porque claro, además en el ambiente había una carga, no sé si carga, pero en el fondo se estaban potenciando ciertos patrones en el ambiente por el momento. Entonces tú dices, ah, ya, tengo que bajarle a esto y esto está así por tal. O sea, gatilla en mí esto. Los astrólogos dicen que si tú te trabajas en profundidad y medio que llegas a la iluminación, tu carta astral no te debería generar fricción como tu configuración astrológica, porque ya trascendiste todos esos patrones, sean buenos o malos. Claro, claro. Sí, porque mientras más liberado estás, es el espíritu, el vacío directo el que te influencia. Mientras más Claro, lejos estamos del espíritu, más estamos siendo afectados por todas las fuerzas magnéticas, geofísicas y mentales que andan dando vueltas por aquí, ¿no? claro, exactamente. Claro. Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo haber leído eso mismo que dices sobre la astrología, que la astrología, más que para predecir, sirve para saber cómo viene la marea. Entonces, si la marea viene por ese lado, bueno, me corro para este, ¿no? Claro, Y esa es la utilidad. claro, cuando Mercurio retrograda, que es el planeta de las comunicaciones, que retrograda 3 veces al año, a todo el mundo se le empiezan a romper los celulares, computadores, es como uno tras otro. Vas a pagar con tarjeta, no corre. Y si lo empiezas a observar, a todo el mundo le empieza a pasar algo. Y claro, no se le puede echar la culpa a todo Mercurio, pero sucede de alguna forma. Y te dicen los astrólogos, no firme contratos, no compre casas, no hagan nada que tenga que leer la letra chica porque te puedes confundir, porque hay una dificultad en la información. Es un momento para ir para adentro y revisar. Eso te Mm, obliga a hacer Mercurio, cuando está retro. claro, claro. A mí una vez se me rompió, me explotó el celular con Mercurio retro, así se me infló. ¡Fua! Ajá. Ah, me encanta esta Tenía pregunta. como, tenía dos amigas con la pantalla quebrada, así destruida también. Te creo. Bueno, a mí con este eclipse me sucedieron muchos accidentes comunicacionales. No,
Eh, Analit pregunta, ¿los registros akáshicos cómo nos ayudan para no repetir historias? Qué bonita pregunta. Ah, porque en el fondo ahí tú podrías preguntar, ¿por qué repito este patrón? ¿Qué tengo que trabajar en mí? Y te puede hablar de algo, no sé, de tu infancia, te puede hacer llevar, mirar algo de tu infancia, puede haber algo de vidas pasadas de repente. Eh, y quizás hay que seguir repitiendo el patrón porque no te estás dando cuenta, pero te va a empezar a dar una luz de qué hay que trabajar, o sea, qué pasa Sí. contigo. ¿Tienes alguna historia personal respecto de esto? Porque es una pregunta muy importante. Patrones, a ver, déjame pensar. Me cuesta salir de ciertos patrones, pero a ver, déjame pensar. Y digamos que una lectura de un registro te haya ayudado a verlo, ¿no? Y A cómo ver, eso te ayudó. Claro, claro. a ver, es que sí, pero es que me confunde porque como yo he hecho un montón de terapia Gestalt, Ajá. es como yo quizás me abro registro y digo, ¿por qué me está, por ejemplo, yo repito infecciones urinarias? ¿Ok? Alejandra me decía, vas a tomar 3 litros de agua, tienes que hablar, La infección urinaria es puro miedo también. ¿Ok? Entonces me decía, ya, ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿Qué es lo que me da tanto miedo? Y quizás no me lo explicaban con peras y manzanas, pero veía momentos de mi vida donde había sentido muchísimo miedo, así, miedo, terror a la sobrevivencia. Y hay cosas Ujú. que no tienen, como que no tienen mucho que ver con lo que has vivido porque a veces vienen de atrás, de más atrás. Pero empiezas como a sentir esa información y dices como, ah, ok. Y te das cuenta que es como que te salta el fusible de la cabeza porque en verdad no es real. O sea, en la realidad, en la Matrix, no estás viviendo bajo un puente porque hay poco trabajo, simplemente estás angustiado porque no tienes dinero, por ejemplo. Empiezas a paniquear, pero si es nadie te ha sacado, nadie te ha embargado tu casa, nadie, ¿se entiende? Pero Entiendo, ahí sí, porque lo que estás diciendo en el fondo que esos patrones que se nos repiten tienen que ver con historias con las que estamos identificados, que se claro, fueron construyendo a partir de experiencias pasadas, que pueden ser personales o no personales. claro, Y al empezar a, cuando la información baja y te empieza a mostrar cosas, es como que empiezas a ver la historia en la que andas perdido y te claro. permite, al ver la historia, tomar distancia de ella y entonces dejar de funcionar como si la historia fuese real, ¿no? Sí, eso, exactamente. Como que voy a ver el patrón, es como, ah, ahí está. Exacto. Sí, yo siempre he pensado en la gente que lee registros akáshicos como en personas que pueden detectar una estructura de algo que sucede. Es como detectar una dinámica interna Ujú. que se te repite, ¿no? Y se repite y entonces puede aparecer como una historia de vidas pasadas, qué sé yo, eras un asesino y después en otra vida, no, y después te sentiste culpable, entonces hoy día te estás castigando y no tenemos idea si pasó. Pero el asunto es que internamente estamos atrapados como en esa historia de creernos que somos un asesino y que tenemos la culpa y entonces vivimos la vida castigándonos. Y así, es como si fueran, literal, es como detectar patrones, formas de relaciones, patrones Sí, energéticos que están ahí como repitiéndose, ¿no? de hecho Alejandra lo hizo conmigo, le dije, Alejandra, me volvió una infección urinaria. Me dice, bueno, ya sabes, pasaron 3 cosas. O te desordenaste, porque me decía que yo me tenía que ordenar, que me tendía a desordenar, o dejaste de tomar agua, o no has hablado. Le dije, sí, 2 de las 3. Y ordenaba eso y ya. Maravilloso, Sí, así, sí. y quizás son cosas muy prácticas, pero sí, tenían que ver. Sí, es interesante que la información que entregas funciona como a muchos niveles, ¿no? Es como agua, es Sí, como que una cosa muy física, hoy no estás hablando, eso es algo más psicológico, ¿no? Es como que claro, aparece información de muchos niveles, entonces eso abre muchas posibilidades para la persona, ¿no? sí.
Em, Nati dice, ¿pueden los registros ayudarnos a sanar bloqueos? Sí, totalmente. Porque puedes preguntar cómo puedo trabajar ese bloqueo para sanarlo. O sea, ¿qué terapia me sirve más? Esa información te llega muy fácil. Y a veces son cosas que parecen absurdas. Había una chica que se los abrí el otro día que ella, claro, estaba como, era súper, súper, súper intuitiva. No es que no se la creía, pero no sabía como por dónde agarrar. Y al mismo tiempo hacía muchas cosas como de energía masculina, era muy buena, pero ella hacía baile hawaiano. Entonces le decían, no, tú tienes que conectar con la danza, con lo suave, con lo bonito, con lo femenino, con las flores hawaianas, con todo esto así suave, sensual, tranquilo, que no implicaba dejar de hacer lo otro. Y por ahí vas a entender. O sea, te abre una Exacto. puerta. Claro, sirve como una orientación, como una guía también. Claro. Claro, y es una guía muy, muy intuitiva, que son respuestas que a uno no se le ocurrirían desde su Sí, que, raciocinio normal. que cuando uno le hace caso, al menos a la respuesta de los registros, el resultado es muy inmediato y obvio. Mm. Veces uno va a una tarotista y te dice X y uno no lo hace y nunca lo hiciste, no sé ni por qué. A mí, la mayoría de la gente que yo le leía la runa jamás me hicieron caso. Jamás, así jamás con mayúsculas, el dos por Sí, ciento ¿sabes lo que a mí me pasó cuando me leíste los registros de la casa? Que yo sentí que la información que estabas trayéndome era algo que yo sabía, pero que no había podido traer a mi propia conciencia. Y tú lo pusiste en palabras. Entonces fue como, tú me dijiste, tu casa está bien, solo tienes que amistarte con la casa y entender que tu casa está reflejando cosas que pasan en tu cuerpo. Sí, todas. Lo digo porque yo tengo una rinitis que me molesta y la rinitis tiene que ver con la humedad. Hay partes de la casa que están muy húmedas, tengo que sacar unas plantas del jardín, un montón de cosas. Y, y la sensación fue como que tú hubieras puesto palabras a lo que yo estaba sintiendo. Entonces fue como, ¿cómo decirlo? Es como si tú te hubieras dado cuenta de lo que yo estaba sintiendo, pero en un nivel sutil y profundo, desde ese espacio más luminoso de sabiduría. Ujú. Entonces yo estuve de acuerdo contigo de inmediato. Fue como un estar de acuerdo porque se sintió coherente. Entonces, claro, no es que uno haga, uno al final se obedece a sí mismo, si es que la información es precisa, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo, dije, uy, pero yo no conozco esa casa. Solo abrí los registros de mi casa y yo estaba dentro de mi casa. Dije, ¿cómo lo hago con Tomás? Dije, ah, bueno, voy a abrir mis registros y voy a preguntar cómo lo hago para abrir los registros de la casa de Tomás. Me dicen, sí, porque tú me dijiste, te voy a mandar fotos. Sí, que te mande las fotos, sí, que te mande videos, pero él tiene que estar presente porque él tiene que preguntar. Y dije, Claro. ah, ya, hagámoslo así. Total, ya Chan. está. El universo habla. Sí, habla. Y quiere hablar, Eh, de hecho, quiere que lo escuches. La sí. información está Annalie, ahí, está de ir por ella. claro, claro. Yo desde que me empecé a ordenar un poco con los registros, la información que estaba buscando, abro el teléfono y me aparece un reel de lo que estaba como tratando de entender así, ¡fua! Me aparece la explicación sola, sola, así me llega así, ¡pa! Digo, ah, ya, qué rico, ya entendí. Sí. Emiliano preguntó, ¿hay alguna manera de darte cuenta si la información es de esta conciencia? Me imagino lo que él está preguntando, ¿cómo sabemos si la información realmente viene de un lugar luminoso o Ah, viene de la mente o de otros lugares? claro, porque tú puedes preguntar, ¿es esta información de la luz? Si la información te parece rara, ¿es esta información de la luz? O, claro, una información que viene de la fuente, nunca, o de la luz, o de Dios, nunca te va a dejar mal. ¿Ok? Mm. Cuando tú estás recibiendo información que te deja mal, puede ser que a veces, claro, uno abre lo que sea que abre. Por ejemplo, hay canalizadores que no abren registros, que solo canalizan. Y claro, el canal hay que cuidarlo. Entonces, a veces hay entidades que tú bajas tu frecuencia y se meten en ti como falsos guías.
Entonces al principio te dan comidita y te dan muy buena información y tú la sigues, pero después vas, sigues la información y la cagas y te pones muy triste, por ejemplo. Y se empiezan a alimentar de eso porque es lo que están buscando, que no se trata de esto para morir y asustarse, pero puede suceder. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo me sucedió. Eh, Me ponía, claro, después de que hice unas ceremonias ancestrales que muy exorbitadas, y me pasaba que fumaba un poquito de mota y me iba al más allá, y empezaba a ver muchas cosas. Entonces hablé, antes de esta Alejandra, yo contacté con una Alicia, que hacía el mismo trabajo, pero te daba un feedback más chiquito, pero hace muy buen trabajo también. Yo le dije, Alicia, eres la única persona que te puedo explicar todo esto, me está pasando tal, tal y tal, y estoy recibiendo esta información y siento que si me meto a ver lo que se me está mostrando, bueno, me van a robar el alma, porque empezaba a ver como pentagramas, brujerías y como una iniciación, y decía, no, no, yo no quiero, yo no quiero entrar ahí, pero es que quizás yo hice eso antes, ¿me entiendes? O sea, quizás por algo lo estoy viendo. Y me dijo, ah, no, 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 me dijo Alicia, stop, me dijo. La información de la fuente, de la luz, nunca te va a dejar angustiada ni con miedo. O sea, no con ese nivel de miedo, ¿ok? Sí te puede remover cosas, así como, porque a veces uno puede quedar un poco triste, pero va a pasar, no vas a quedar sugestionado, ¿se Sí, sí, entiende? sí. Sí, porque es la cualidad del espíritu. Claro, Eh, estás sacando es, dentro. ¿cómo decirlo? Te abre posibilidades. Siempre, siempre, si estamos en contacto con el espíritu, con el vacío sin forma, que es la fuente de toda la creación, eso siempre tiene una inteligencia que abre posibilidades. Siempre la realidad puede moverse hacia un lugar más creativo, más amoroso y más luminoso. Siempre está esa posibilidad abierta. Eso es Siempre muy está bonito. todo sospechoso. Exacto, Claro, y exactamente. después Alejandra me lo confirmó, me dice, ¿y tú viste lo que hiciste en otras vidas con el fuego? Me dijo, y dije, sí, ya lo vi. Ah, ya, ok, no me dijo nada más. Entonces tú puedes inspirar a muchos o puedes quemarlo todo si haces un ataque de ira, me dijo. Podrías quemar la isla, porque vivo en una isla, o iluminarlos a todos. Y dije, ay, Eh, Analit, que preguntó acerca de los patrones, preguntó, mi hijo se separan y vuelven a casa. Me imagino que ya, está preguntando acerca de ese patrón, ¿no? ¿qué quieres saber del patrón que se separan y vuelven a casa? Ajá. Ah, y también pregunta Emiliano, ¿cómo saber si la información es una interpretación de la persona que lee los registros o es información de la fuente? Ah, que yo creo que te resuena también, te resuena. Lo que me decía Alejandra es que, por ejemplo, esa meditación para anclarse la voy a hacer muchas veces durante la lectura. O sea, la haces antes, durante y al final, o al principio y al final. Eh, a veces también me explicaron que a veces la persona no está preparada para procesar esa información. ¿Ok? O sea, como que hay una parte de ti que no la quiere aceptar, Mm. pero igual yo creo que resuena. O sea, eso se siente igual. A mí lo predictivo no me encanta. O sea, si te van a hacer puras predicciones, es súper abstracto. Quizás la persona puede ser buena haciendo predicciones, pero a la larga Sí, no te da material. exacto. Y además no te permite hacerte responsable de ti mismo, de tu Eso es lo movimiento, de tu proceso de crecimiento, ¿no? exacto. Es como estar mirando hacia afuera. Am, eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
Sulais dice, la información que baja con los registros la siento parecida a información que llega durante estados de meditación profunda. Totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo Sí, con eso. muy bien. Ah, aquí preguntan, ¿qué significa akashicos? En la calle es como lo que yo no me acuerdo bien, pero no quiero chamullar. Pero es como un estado de la materia, me parece, así como el éter, por decirlo así. Los que hablan de dimensiones dicen que toda esta biblioteca de registro está en la octava. O sea, es como bastante, muy para allá. En la calle es como la información de todo. Estamos compuestos Sí, todos de carbono. yo la primera vez que escuché acerca de la palabra lo leí en un libro de Lobsang Rampa. No sé si Mm, alguien ha leído alguna vez a Lobsang Rampa, él tenía estos libros, él era supuestamente un lama tibetano que cuenta sus historias en el Tíbet y él hablaba de los registros akáshicos y que los tibetanos leían los registros. no me Eh, extraña. Así que yo creo que la palabra es una palabra sánscrita seguramente, no sé si es una palabra tibetana, no tengo idea. Y él le explicaba el asunto, decía, la luz nunca deja de viajar por el espacio. Mm, Entonces, la conciencia realmente no tiene localización física. Entonces, la conciencia está en todos los lugares del universo al mismo tiempo. claro, Entonces, cuando uno entra en ese lugar de conciencia, ve todo porque la luz nunca ha dejado de viajar. Entonces, ¿verdad? Uno puede mirar lo que pasó hace 1.000 millones de años porque la luz que, que emitió una estrella hace miles de millones de años todavía está ahí viajando y como la conciencia está en todas partes, claro, puedes ver todo lo que está pasando y puedes ver toda la información de todo. claro, exacto. Si te dan el acceso. Sí. Y respondamos a la última pregunta. Dale. Dice, he abierto esta conexión, pero me ha sucedido en forma personal. ¿Cómo puedo practicar para ponerla en servicio de otros y otras? Bueno, yo creo que lo primero es practicar con uno mismo y empezar como a entender cómo funciona. Y es como lo he ido haciendo yo, o sea, abres el registro de tu casa, eh, se lo abres a alguna persona que pueda necesitar ayuda, por ahí. O sea, ya en el momento que quieras conectar con algo que te dé propósito, yo creo que ya estás al servicio de todo. O sea, ya cuando decides ponerte al servicio de lo que te toca, ya estás al servicio para otros también, siento yo. Un día pregunté eso, de hecho. Dije, ¿cómo sé yo si que este año fue muy malo turísticamente, así fatal, el peor en 9 años que estaba acá? Y dije, como ya, ¿hasta cuándo voy a saber si estoy al servicio de otros y voy a empezar a tener una economía estable? Porque soy freelance desde que dejé de bucear y me rompí un oído, que el oído roto me llevó a todo esto, por cierto. Y me dijeron, en el momento que tomaste la decisión de entrar acá y hacerte cargo de esta parte tuya, ya te pusiste al servicio. Así como quédate tranquila, pa, ya estás al servicio, pero toma tiempo. Yo lo tengo escrito por ahí. Me dijeron, ya tomaste la decisión y me ponían ejemplos de personas que hacen este trabajo. Ella ya está al servicio, esta ya está al servicio, ya decidieron hacerlo, se respetan a sí mismos de cierta forma como para poder seguir al servicio. ¿Se entiende? Tú una vez me dijiste, no me acuerdo qué estábamos hablando, pero me dijiste, todo lo que vaya en la línea de dar vida es. Y también me hizo mucho sentido. Sí, es difícil confundirse con eso. Sí, Mm, sí, sí. Bueno, yo creo que podemos dejar esta conversación hasta aquí. me parece. Ha estado muy entretenido. Bueno, contarles que si alguien tiene ganas de hacerse una lectura, pueden contactar a María Jesús. Tu cuenta se llama Akashic Records from the Source. Me encanta.
Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.